Vamos a continuar entonces desde acá. Vamos a ir aceptando a sus compañeros a lo largo, van pidiendo la solicitud. Solamente que pídanle paciencia porque ya hemos iniciado. Ustedes saben que constantemente salimos al MITS, ¿sí? Fíjense, formación de un trombo entonces, en la fisiopatología de la enfermedad. De hecho, nosotros ya habíamos hablado de los principales aspectos que teníamos que comentar. Ahora nos toca ver un pequeño resumencito. Fíjense, tenemos la formación de un trombo plaquetario. No se olviden que el capítulo es de por sí tromboembolismo pulmonar. Entonces, para ese evento necesitamos la previa formación de un trombo. La formación de estos trombos ocurren fundamentalmente en las venas profundas de los miembros inferiores, ya sea favorecido por la alteración del flujo sanguíneo, sobre todo la éstasis sanguínea o el flujo turbulento. Aparte de eso, la lesión endotelial y finalmente la hipercoagulabilidad. Ustedes saben que esto es triada de Virchow, ¿sí? Sobre triada de Virchow ya lo había descrito en su momento como principales puntos involucrados en la formación de placas y que posteriormente podían desprenderse de la pared, viajar a lo largo de la circulación sistémica y en el caso de ser un trombo venoso, dirigirse al corazón. Porque no se olviden que los trombos venosos, a diferencia de los trombos arteriales, los trombos venosos son centrípetos, van hacia el corazón. ¿Está? Bueno, una vez que nosotros tengamos instaurado la formación de este trombo, ¿sí? Estos trombos o fragmentos de la misma, desde una trombosis venosa profunda, ¿sí? Una vez que se desprenden de la pared endotelial, fíjense que pueden ser transportados a través de los conductos más grandes hacia el lado derecho del corazón. Una vez en el lado derecho del corazón, o sea, recibe la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho tenemos que es disparado a la circulación pulmonar, ¿sí? Quedando entonces atrapado en la vasculatura arterial pulmonar. Ahora, aquí ya puede quedar atrapado, gente, en un vaso de pequeño calibre, puede quedar atrapado en un vaso de mediano o de gran calibre. Imagínense, puede quedar atrapado bien en el punto en donde la arteria pulmonar izquierda se divide en arteria lobar superior y arteria lobar inferior. Fíjense, ahí. Entonces, ustedes saben que la arteria pulmonar izquierda va a dividirse en lobar superior y lobar inferior, uno para cada lóbulo. Puede suceder que el trombo se obstruya directamente en el punto de bifurcación de la principal arteria. Evidentemente esto va a ser catastrófico. Muerte súbita, no hay forma de sobrevivir. Claro que el coágulo tiene que ser bastante grande, tiene que ser un tamaño muy importante. No, no hay forma de sobrevivir. Puede ser que el sujeto haya tenido suerte, el coágulo haya pasado a la arteria lobar inferior, entonces va a depender mucho del tamaño del émbolo. Y va a depender también inclusive del número de émbolos. Puede ser un solo émbolo, puede ser dos émbolos, puede ser tres émbolos, pueden ser fragmentos nada más del trombo en sí. ¿Está? Se puede pasar a una arteria de mediano calibre, puede pasar a la arteria lobar inferior o puede pasar a una de las ramas de la arteria lobar inferior. Entonces, depende mucho del tipo de arteria y del calibre de la misma que haya sido obstruida para que se manifieste de una u de otra forma. Entonces, dependiendo de esto, puede, fíjense, puede lo siguiente.
Yo creo que con flechitas es más fácil entender, ¿verdad? Entonces, aquí está todo bien esquematizado. No hay forma de no entender esto. Puede entonces ocluir, como habíamos comentado, una arteria principal, ya sea la arteria principal derecha o la arteria principal izquierda. Eso tiene que ser coágulos realmente importantes. Fíjese, por ejemplo, este coágulo en silla de montar obstruye totalmente ambas pulmonares. Era para que se vaya el sujeto, gente. ¿Tá? No hay forma, muerte súbita. ¿Tá? Muerte súbita. Una insuficiencia cardíaca de instauración brusca y un colapso cardiovascular. ¿Tá? Enseguida, paro cardiorrespiratorio. Claro que por la perturbación hemodinámica debido al aumento de la resistencia, hay un aumento de la resistencia contra el flujo sanguíneo pulmonar, ¿está? Causado por la obstrucción, ¿sí? Sí. Evidentemente, la arteria, ¿qué pasa, gente? La arteria pulmonar no va a poder, en este caso la izquierda, probablemente está a la izquierda, no va a poder evacuar su contenido, no va a poder continuar el flujo. ¿Qué pasa entonces? La arteria pulmonar, el tronco pulmonar, ¿sí? No va a poder evacuar su contenido hemático y por lo tanto el ventrículo derecho no va a poder eyectar sangre. Enseguida, enseguida se instaura una insuficiencia cardíaca, ¿está? Y un posterior colapso cardiovascular. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre en la fisiopatología de un tromboembolismo pulmonar por obstrucción de un vaso de calibre importante. Puede ser que el sujeto haya tenido más suerte y fíjese, la obstrucción de la arteria se dé a nivel de un vaso de mediano calibre. ¿Está? Entonces, evidentemente, esto lo que va a terminar produciendo es más bien la isquemia de ese territorio pulmonar dependiente de esa arteria. ¿Está? Ahora, algo interesante es lo siguiente. Si el sujeto ya era conocido ICC, el sujeto era un conocido portador de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Entonces acá se complica la situación. A diferencia de la anterior, este sujeto no va a tolerar la obstrucción. Esto es para sujetos con insuficiencia cardíaca conocida, ¿sí? Va a terminar produciendo un infarto. Porque recordemos que al haber la obstrucción de la arteria de mediano calibre, hay una arteria de mediano calibre, ¿sí? El corazón derecho, ¿qué va a suceder? Enseguida vamos a terminar con una insuficiencia cardíaca también a la derecha. Pero él lo dice ser izquierdo. Entonces le va a descompensar su insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, en estos casos, el sujeto no tolera la enfermedad y generalmente termina en infarto. ¿Está? Termina en infarto. ¿Sí? Esto ocurre más bien sobre todo para los sujetos con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Está? Entonces, porque, ojo, gente, a la par que no está recibiendo sangre, a la par que no está recibiendo sangre, no puede drenar la sangre correctamente al ventrículo izquierdo. ¿Está? No puede drenar la sangre correctamente al ventrículo izquierdo, porque el sujeto ya es conocido ICC. El sujeto ya es conocido insuficiente cardíaco izquierdo. Entonces, no puede, fíjense, esta región del parénquima pulmonar no puede recibir sangre y tampoco se puede drenar de la misma. ¿Sí? Tampoco se puede drenar de la misma.
Entonces, enseguida termina infartando ese parénquima pulmonar afectado. ¿Sí? Ahora, evidentemente, si el sujeto no era conocido ICC, es más probable que lo que en realidad tengamos es una isquemia insidiosa y que puede llegar a terminar en un infarto si es que no se supera la obstrucción. ¿Sí? Ahora, fíjense, para los sujetos con oclusión de arterias aún más pequeñas, arterias periféricas pequeñas, generalmente ya las que van a los segmentos, hay una perturbación respiratoria debido al segmento ventilado sin perfusión. Una vez más, isquemia e infarto. Está isquemia e infarto. Entonces se dan cuenta que en todas las situaciones, ¿sí? Y tenemos una cuarta situación que es por embolias múltiples, en donde una vez más tendremos hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha. Una vez más, en todas las situaciones, terminamos en situaciones catastróficas. Justamente por eso habíamos comentado que es tan importante romper este coágulo que está obstruyendo el sistema arterial, evidentemente con un fibrinolítico, para evitar el deceso del sujeto. Porque estos trastornos de no resolverse tienen una altísima mortalidad. ¿Está? Esto es lo que volvamos a repasar una vez más la triada de Virchow. ¿Recuerdan lo que Virchow nos había dejado? Cualquier lesión a nivel endotelial termina justamente exponiendo esa membrana basal altamente trombogénica con el posterior agregado de importantes cantidades de trombocitos y la posterior formación del coágulo de fibrina. Entonces, la lesión endotelial predispone mucho a la hipercoagulabilidad, de la misma manera que el flujo sanguíneo normal. También predisponía, recuerden, a la hipercoagulabilidad. ¿Está? Ahora sí, una lesión endotelial puede predisponer a un flujo sanguíneo anormal, como el propio flujo sanguíneo anormal terminar en lesión endotelial. Ahora, independientemente cuál llegó a cuál o qué produjo qué, yo sé que lesión endotelial, éstasis sanguínea o alteración del flujo sanguíneo y estados de hipercoagulabilidad terminan predisponiendo a la formación de trombos plaquetarios. Y son estos trombos posteriormente, gente, los que van a viajar por la circulación vascular venosa hasta llegar a nuestro sistema cardiovascular. Fíjense, ¿cuáles son los factores de riesgo más ampliamente mencionados para trombosis venosa profunda y por qué no posteriormente para tromboembolismo pulmonar? Algunos factores de riesgo pueden ser, fíjense, cualquiera de los elementos de la triada de Virchow, éstasis sanguínea, estados de hipercoagulabilidad, lesión endotelial. ¿Sí? Y luego tenemos los factores de riesgo hereditario. Aquí entran todas las enfermedades genéticas a nivel en hematología que tienen repercusión en estados de hipercoagulabilidad, pero son heredados. Fíjense, las trombofilias heredadas, ¿sí? Mutación del factor 5 de Leiden, general protrombina. Eso es lo más frecuente que yo rescaté en la literatura. Y luego tenemos los factores de riesgo adquiridos. Por ejemplo, el paciente postoperado, el paciente con neoplasias, traumatismos. ¿Está?
Fíjense, gente, en cuanto a la epidemiología, tercera causa de muerte dentro de los hospitales y en realidad en aumento, en algunos lugares llega inclusive a ser una de las principales causas de morbilidad. Si no mueren, no quedan con un pulmón, quedan con con un grado de restricción pulmonar bastante importante. Eso también es un capítulo bastante interesante. ¿Cuáles son las repercusiones del paciente que sobrevive a un tromboembolismo pulmonar? Tiene una incidencia de aproximadamente 10 en cada 100.000 y una prevalencia de aproximadamente 1% de las hospitalizaciones. Fíjese lo que describe la literatura. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%. Nosotros sabemos que esto es diferente en nuestra realidad. ¿Está? Es de difícil diagnóstico. Solo el 30% de los TEP con un mal desenlace se diagnostican durante la vida. Solo un 30% se diagnostican en vida. ¿Sí? La complicación más grave del tromboembolismo pulmonar a largo plazo es la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Una vez más, repitamos los factores de riesgo adquiridos y los factores de riesgo heredados para trombosis venosa profunda. Acá metan el factor 5 de Leiden, principalmente. ¿Está? Y entre los factores de riesgo adquiridos, fundamentalmente estados postquirúrgicos y estados neoplásicos, sobre todo postquirúrgicos. ¿Sí? En realidad, cualquier estado que justamente motive la inmovilización del sujeto, o sea, sujetos encamados, pacientes encamados. Por eso es tan importante la fisioterapia en estos sujetos que están internados, que se les movilice, bastante, justamente porque el estado de éstasis sanguínea, como Wilshire ya lo había descrito en su momento, es un factor que predispone la hipercoagulabilidad. ¿Mm? Imagínense ahora si es que el sujeto padece de una enfermedad protrombótica. Peor aún. Lesión por traumatismos. Fractura de miembros inferiores y huesos largos. ¿Está? Uso de anticonceptivos. Parto y puerperio. Inmovilización prolongada de más de 4 días. ¿Está? Personas mayores de 40 años. Antecedentes de accidente cerebrovascular. Cirugía ortopédica. ¿Está? Todo esto nosotros inclusive, estos datos son datos generales que en realidad propone nuestro libro de fisiopatología de Porto. ¿Está? Pero nosotros sabemos que hay una escala mucho más compleja, mucho más completa inclusive, que nos permite a nosotros predecir el riesgo de enfermedades trombóticas y sus complicaciones tromboembólicas. ¿Está? Que era la escala de Chadback-2 que yo ya les había mostrado. Cierto, esa escala salió por primera vez para predecir el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. Es cierto, pero de igual manera nos sirve para predecir sobre los estados de hipercoagulabilidad de estos sujetos en general. ¿Sí? Fíjense, el 80 al 90% de los émbolos se originan en las venas profundas de los miembros inferiores. ¿Está? Ya sean las femorales, las ilíacas, pélvicas y plexos prostáticos y periuterinos. ¿Está? El 46% las de las pantorrillas, 67% las del muslo, 77% las venas pélvicas.
Está solamente para que tengamos un poco una idea de la frecuencia y la relación de los vasos con esta enfermedad. Bueno, hasta aquí, gente, aspectos generales nada más. Vamos bien. Vamos a ver un poco de consecuencias. Vamos bien, ¿verdad? Fíjense, hablando un poco de consecuencias. Tenemos por un lado las consecuencias respiratorias y por otro lado las consecuencias cardiovasculares. ¿Tá? Entre las consecuencias respiratorias tenemos la siguiente: hipoxemia, taquipnea, aumento del espacio muerto alveolar, hiperventilación alveolar, alteración del intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces las consecuencias respiratorias. Mientras que las consecuencias cardiovasculares, la principal es la sobrecarga del ventrículo derecho y posteriormente una disminución del llenado ventricular izquierdo. ¿Tá? Hay una disminución del llenado ventricular izquierdo. Y luego un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Está? No se olviden que esta disminución del llenado ventricular izquierdo, acompañado otra vez de todo lo que estamos diciendo acá en este momento sobre carga ventrículo derecho, ¿sí? Disminución del llenado del ventrículo izquierdo, aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipoxia tisular. Todo esto es lo que termina finalmente en el desenlace final del sujeto. ¿Está? La hipoxia. La hipoxia es el resultado final. ¿Está? Estos sujetos en realidad terminan haciendo un paro cardiorrespiratorio por hipoxia. Por hipoxia y por hipovolemia en realidad. ¿Está? Fíjense, porque tenemos hipoxia en ambos. Tenemos hipoxia como consecuencia cardiovascular, porque disminuye el llenado ventricular izquierdo y por ende va a disminuir la volemia, va a disminuir el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco derecho, disminuye el gasto cardíaco izquierdo. Si disminuye el gasto cardíaco izquierdo, disminuye la perfusión tisular periférica. Hipovolemia, hipoxia, dos grandes causas de paro cardiorrespiratorio. ¿Está? Imagínense. Entonces, desde donde vos le veas, termina en paro. Si vos le ves desde la parte respiratoria, termina en paro, porque produce hipoxia. ¿Está? Si le vemos, acá está, si le vemos desde la cuestión cardiovascular, termina en hipoxia e hipovolemia, peor aún, paro otra vez. Estos sujetos te terminan parando. Si evidentemente no solucionamos el problema de base en tiempo y forma. Si solucionáramos en tiempo y forma, tendríamos un índice de mortalidad ni siquiera del 20% según describen nuestras literaturas. ¿Está?
Muy bien. Fíjense, gente, aquí tenemos que ver la relación entre la ventilación y perfusión. ¿Está? ¿Cuál es la relación entre la ventilación y perfusión? ¿Sí? Lo que vamos a tener aquí, gente, fíjense, va a haber la relación entre lo que es la ventilación-perfusión, ¿sí? Y la relación con lo que sería la ventilación del espacio muerto. ¿Está? Eso es lo que tenemos que analizar en este momento. Desde la parte respiratoria, que es lo que estábamos comentando aquí mismo, está esta cuestión es lo que analizaremos ahora, ¿está? ¿Cuál es la relación entre lo que es la ventilación-perfusión? ¿Sí? Nosotros sabemos que hay un aumento del espacio muerto alveolar. ¿Está? Hay un aumento del espacio muerto alveolar. ¿Está? Pero fíjense, sucede que el problema va a suceder en la ventilación de ese espacio muerto. Tenemos un aumento del espacio muerto alveolar. ¿Sí? Tenemos un aumento del espacio muerto alveolar. ¿Está? Pero una relación entre ventilación y perfusión bastante similar. ¿Sí? Que justamente va a terminar en una liberación final de serotonina por parte de las plaquetas a nivel del trombo. Esto va a terminar en atelectasia y finalmente broncoconstricción. ¿Sí? Y bueno, ya como mecanismo de compensación vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Taquipnea. Por eso repetimos otra vez más. TEP pequeño a moderado, TEP macizo y TEP moderado a grande. Si el TEP es pequeño a moderado, disnea. Aumenta la frecuencia respiratoria, sibilancia, dolor torácico, hipoxemia, ¿sí? Ventrículo derecho normal, ¿está? Pero si el TEP ya es macizo, ya vamos a tener cor pulmonal agudo, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? A consecuencia justamente de una hipertensión pulmonar derecha, que una vez más fue a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, que a consecuencia de una trombosis venosa profunda. O sea, la enfermedad de base fue una enfermedad aterotrombótica, una trombosis venosa profunda, ¿está? Que luego fue el que disparó el coágulo. Dependiendo del tamaño del coágulo, lo que podemos tener diferentes repercusiones clínicas. ¿Sí? Y fíjense, si el TEP es macizo, ya podemos tener inclusive un shock obstructivo. Y para el TEP moderado a grande, disfunción de ventrículo derecho y aparte de eso, sin shock. ¿Está? Generalmente esto es lo que ocurre en un shock moderado a grande. ¿Sí? Esto le dejo aquí solamente como comentario el concepto de lo que vendría a ser trombo, el concepto de lo que vendría a ser émbolo, coágulo que se forma en un vaso sanguíneo. Entonces ya sabemos por concepto y que a menudo produce obstrucción en el punto de formación. Émbolo, partícula anormal o extraña que circula en la sangre, tal como una burbuja de aire, un coágulo, una placa de colesterol. ¿Está? Tromboembolía pulmonar. Fíjense, obstrucción de una arteria en los pulmones, ya sea por grasa, aire, tejido tumoral o coágulo sanguíneo. ¿Está?
broncoconstricción, ¿sí? Deterioro de la ventilación, deterioro del intercambio gaseoso, pérdida de tensioactivo, insuficiencia cardíaca, infarto pulmonar, vasoconstricción, hipertensión pulmonar, son todas las consecuencias en las cuales puede terminar un tromboembolismo. ¿Está? En sus diferentes formas clínicas. No nos olvidemos de que estamos hablando de una urgencia cardiovascular, ¿sí? Hay que correr rápido al hospital. La oclusión puede producir una insuficiencia derecha aguda que es potencialmente reversible, pero pone en riesgo la vida del sujeto. ¿Está? Diagnóstico difícil. Presentación clínica no específica. ¿Está? El tratamiento inmediato es muy efectivo, dice las literaturas, ¿sí? Aquí les pongo básicamente dos grandes listas de los principales síntomas y signos de la enfermedad. La disnea, aparición súbita, el dolor pleurítico, la tos, ¿está? Algunos signos que lo pueden ir revisando. Esto es tema de examen sobre todo de patología médica, clínica y diagnóstico, ¿está? De igual manera yo les dejo ya aquí como un pequeño resumen, un cuadro comparativo entre los síntomas y los signos de la enfermedad, ¿está? Bueno, hasta aquí, gente, ¿estamos bien? Bueno. Fíjense, gente, ahora, ¿qué podemos decir de hipertensión pulmonar? Primeramente, rememorar cuánto era la presión media de la arteria pulmonar. Recuerden, gente, está 15, 18, dependiendo de la literatura que recorramos. Presión arterial media normal. Ahora, si tenemos una presión arterial pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio, podemos hablar directamente de una hipertensión arterial pulmonar, que es diferente a la hipertensión arterial sistémica. ¿Sí? Fíjense, circulación pulmonar sistémica de baja resistencia y gran capacitancia. ¿Está? Nosotros sabemos que la circulación pulmonar es un sistema de muy baja resistencia, pero de una gran capacitancia. ¿Está? Sí, esto es algo bastante importante porque nosotros sabemos que generalmente son las venas las que tienen una gran capacitancia. ¿Sí? Sin embargo, acá tenemos las arterias pulmonares con gran capacitancia. ¿Sí? Fíjense, la presión de la arteria pulmonar, la sistólica, suele ser de 28 milímetros de mercurio. Imagínense. ¿Está? Presión media de la arteria pulmonar en reposo, hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? O como diría nuestra literatura, trastorno hemodinámico y fisiopatológico que se caracteriza por el incremento de la presión arterial pulmonar en diferentes situaciones clínicas. ¿Sí? Por un lado tenemos la presión fisiológica media de la arteria pulmonar, que es de 15, como dijimos, hasta 18 milímetros de mercurio. Por otro lado, sin embargo, tenemos la presión sistólica del ventrículo derecho. ¿Está? Durante la fase de sístole, de 28 milímetros de mercurio. Y durante la fase de diástole, 8 milímetros de mercurio. Es como la presión arterial sistémica sistólica y la presión arterial sistémica diastólica. Y la presión arterial periférico sistémico medio. ¿Está?
Entonces, en este caso, en vez de decir 120/80 como presión arterial sistólica y diastólica sistémica, yo estoy diciendo 28/8 como la presión arterial pulmonar sistólica y diastólica. La media suele ser 15, dice nuestra literatura. ¿Está? Y nosotros sabemos ya que por lo menos 20 para arriba, porque hasta 20, fíjense, 20 para arriba ya es hipertensión pulmonar. Hasta 20 se considera normal la presión arterial sistólica promedio. La presión arterial pulmonar promedio. Medio sería, ¿está? Por eso tenemos aquí, fíjense, presión fisiológica media de la arteria pulmonar, 15 milímetros de mercurio, y la sistólica y la diastólica tanto. Por lo tanto, estos son datos importantes para poder definir la enfermedad. Por un lado tenemos